Ahora tenés ganas de escuchar bien al El mes de diciembre. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este su programa preferido de la noche, Un Momento en la Historia. El día de hoy conversaremos sobre la historia de la radio, principalmente en Estados Unidos, un país donde la radio tuvo un auge muy importante, donde vamos a estar analizando ciertos momentos de la historia de la radio en Estados Unidos. La radio, como sabemos, es uno de los medios de comunicación más importantes de toda la historia y que hoy en día, a pesar de los avances tecnológicos, sigue teniendo su importancia en nuestras vidas. Lo vemos como uno de los medios de comunicación más tradicionales, pero sin embargo, uno de los más utilizados a nivel mundial. Y aquí, en su radio latina, a las 8 de la noche, vamos a estar llevándote por esos recuerdos del desarrollo de este medio de comunicación que hoy en día nos permite a mí compartir con ustedes esta información y a ustedes disfrutar de un momento donde juntos aprendemos y recordamos hechos importantes en la historia de nuestra humanidad. La aparición de la radio supuso muchos cambios en la cultura estadounidense. La radio se convirtió en el principal medio de comunicación del país. Ahora las personas no solamente dependían de la prensa escrita, con la cual debían saber leer para informarse. La información no era inmediata y era muy complicado llevar la edición de un periódico a las ciudades o a las comunidades más alejadas del país. Con todas esas dificultades, la necesidad de migrar a un nuevo medio de comunicación se convertía en algo primordial. Al hablar de radio, no solamente hablamos del surgimiento de un nuevo medio, sino de una revolución en la forma de cómo nos comunicamos. El descubrimiento de la radio abrió paso a toda una nueva evolución de tecnología de los medios de la comunicación. La evolución de estos medios, los medios de comunicación, los medios de difusión y el comercio no se podrían explicar sin las implicaciones que tuvo la radio, que influyó en el desarrollo de guerras, en la forma de hacer negocio e incluso en la forma de divertirse. Desde el descubrimiento de las ondas electromagnéticas durante el siglo XIX a los podcasts del siglo XXI, la radio ha transformado la sociedad moderna. Y hoy en día, a pesar de tantos avances tecnológicos, la radio, o al menos su modelo de comunicación, sigue vigente. Para 1916 se inauguró la primera emisora en Nueva York. Durante esa década las transmisiones de radio se consolidaron en Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Pronto otros países de todo el mundo se unieron a la moda de la radio. Vamos a iniciar este recorrido principalmente abordando en esos años prósperos de Estados Unidos. Nos introducimos en la radio en los felices años 20. La época de los años 20 en Estados Unidos fue de gran crecimiento económico. Se experimentaba un ambiente de prosperidad y alegría en todo el país. En los años 20, la producción industrial de Estados Unidos creció enormemente y se desarrolló la cultura del consumismo. Se crearon nuevos inventos, nueva moda, nueva música. Junto a todo ello llegó la radio para revolucionar, en este caso, los medios de comunicación y de entretenimiento. La propagación de las estaciones de radio en esos años se caracterizaban por emitir música en vivo, radionovelas, noticieros y toda clase de entretenimiento. Al igual que el cine mudo, la radio abrió paso a grandes artistas que se hicieron reconocidos, grandes bandas y cantantes de la época. En los años 20 el género que predominaba en la música de Estados Unidos era el charleston y el jazz. Géneros que principalmente el charleston o el swing eran géneros que reflejaban esa alegría y esa abundancia que prevalecía en Estados Unidos. Entre los años 20 y 30,
Muchos hogares en los países occidentales tenían radio. Durante esos años, la radio se convirtió en la principal fuente de información para la población. Desde el salón de las casas, sin necesidad de saber leer o de tener acceso a diarios escritos, la gente empezó a estar al corriente de lo que ocurría. Los programas difundían información y conocimiento, a la vez que debatían sobre asuntos políticos y sociales. Las personas podían estar informadas, pero además se enteraban de las noticias con una rapidez que nunca antes se había visto. Sin las limitaciones que existían en la época, ya no había que esperar días a que los periódicos llegaran a pueblos lejanos. Las personas no tenían que comprar un periódico nuevo cada mañana. La radio ofreció libertades que jamás se habían experimentado. Hasta los años 50, la radio disfrutó de gran popularidad. Los programas y las retransmisiones eran cada vez más numerosas. En medios de comunicación se convirtió en un fenómeno social. Conseguía reunir a los grandes grupos de gentes que quedaban para escuchar música, escuchar retransmisiones deportivas o para sintonizar programas cómicos. De repente era posible escuchar diferentes tipos de música, incluso de artistas de todo el mundo. La radio resultó el salto a la fama para muchos músicos y proporcionó la forma de entretenimiento asequible. Por otro lado, la capacidad de llegar a una audiencia de millones de personas creó una oportunidad para la publicidad. Los mensajes comerciales iban a llegar de personas de todas las edades y clases sociales. Así, además de una forma de ocio, la radio también se convirtió en un potente vehículo comercial para promover el comercio y la economía. Llegamos a los años 30. Recordamos que en este programa de Un Momento en Historia también hemos comentado sobre ese año catastrófico para la economía de Estados Unidos y del mundo en general. Hablamos nada más y nada menos de el crack del año 1929, esa gran caída de la bolsa de valores que, como les comentaba, ya hemos analizado en episodios anteriores. El día de hoy vamos a dar un pequeño repaso de lo que fue la radio y de los eventos más importantes a partir de los años 30. Los años 30 fueron la era de la Gran Depresión de Estados Unidos, una época donde el país norteamericano intentaba salir de la crisis económica causada por el ya mencionado el crack de 1929. La radio alcanzó una gran importancia en esta década. Principalmente su desarrollo se debió a que las estaciones de radio habían acaparado en su mayoría los anunciantes. Durante esta época, la radio llegó a las masas. La gran mayoría del ciudadano norteamericano, aún después de la caída de la bolsa de valores, una de las cosas que aún podía hacer era escuchar radio. La gran popularización de este medio sirvió para dar paso a grandes acontecimientos y consolidar su posición como el medio de comunicación número uno en esos años. Uno de los acontecimientos que marcó al mundo en general y que posiblemente abordemos con mayor profundidad en otros episodios futuros es la tragedia del Hindenburg. ¿Y por qué es relevante este episodio en la historia para la radio? Es muy importante por un hombre, el señor Herbert Morrison, del que hablaremos a continuación. La retransmisión de la tragedia de Hindenburg, el 6 de mayo de 1937, se caracterizó por el dramatismo con que fue reportado por periodistas que cubrían la llegada del Zeppelin alemán a New Jersey. El protagonista de la trágica pero fascinante narración fue el periodista estadounidense Herbert Morrison. El Hindenburg fue el dirigible más grande jamás construido y un gran logro técnico para el régimen de Adolf Hitler, que se venía abajo ante los ojos del mundo entero. ¡Oh humanidad! El futuro está en llamas.
fue la forma en que Morrison describió a través de la emisora de radio WLS de Chicago. El periodista contaba en ese momento con apenas 32 años y su narración fue algo histórico que hasta el día de hoy, más de 80 años después, lo recordamos como uno de los momentos más importantes en la historia de la radio. Practically standing still now, they've dropped ropes out of the nose of the ship, and it's been taken a hold up down on the field by a number of men. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it. It bursts into flames. Wait, get it started. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames, and it's falling on the mooring mast, and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you. Never talk to people. His friends are on there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just laying there, massive smoking wreckage. Otro gran acontecimiento que fue emitido a través de este medio de comunicación en la era de los años 30 fue la gran interpretación, la obra maestra del señor Orson Welles, aquella adaptación de La Guerra de los Mundos, una novela que la adaptó para la noche de Halloween en Estados Unidos y que causó un gran impacto en la sociedad norteamericana e incluso en el mundo. Fue una noticia muy relevante. La noche de Halloween de 1938 dio vida al programa de radio que se convirtió en la mayor leyenda de la historia de los medios de comunicación. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió realmente aquel día? Hablamos de un 30 de octubre de hace más de 81 años. El mundo asistía a uno de los fenómenos que han marcado la historia de los medios de comunicación. Aquel momento fue el que colocó rumbo a ostentar definitivamente la gran responsabilidad de la etiqueta que esbozaba desde ya como el cuarto poder de la sociedad. Hablamos de los medios de comunicación. Una inocente narración de apenas una hora de duración puso de pronto al mundo entero patas arriba. Un fenómeno extraordinario que hoy sería difícil de imaginar, pero que en aquel momento provocó el pánico entre miles de personas que salieron despavoridas, convencidas de que el mundo estaba siendo invadido por un ejército de alienígenas. La noche de Halloween fue el pretexto perfecto para que un programa radiofónico basado en la novela de Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos de 1898, y la narración del actor y futuro director de cine Orson Welles desdibujó la fina línea que a veces se encuentra entre los medios, entre la realidad y la ficción. Hoy sabemos que en nuestros primeros años del siglo XX, nuestro mundo estaba siendo observado por unos seres más inteligentes que el hombre y, sin embargo, igual de letales. Así comenzaba la dramatización. Instantes antes, un mensaje informaba que se trataba de una obra de ciencia ficción. Orson Welles, acompañado del guionista Howard Koch y otros colaboradores que formaban The Mercury Theatre o el Teatro de Mercurio, adaptaron la novela para trasladarla desde las calles de Inglaterra hasta New Jersey en Estados Unidos. En el guión, la novela se convertía en una noticia donde Welles interpretaría a un científico que explicaba la invasión junto a un actor que hacía de periodista Carl Phillips. Un programa de radio con música en directo que se vería interrumpido con una noticia falsa sobre meteoritos arrasando el planeta Tierra.
No fue hasta el minuto 40 cuando Wells y su equipo recordaron por segunda vez a los radioyentes que la obra se trataba de pura ficción, una adaptación con motivo de la noche de Halloween. Sin embargo, para entonces, muchas personas habían entrado ya en pánico, habían cogido sus coches y habían salido huyendo de las ciudades que se encontraban ya completamente congestionadas. Millones de personas sintonizaron la emisión aquella tarde. Algunos pudieron llegar tarde o bien no prestar demasiada atención al inicio del relato, por lo que creyeron que se trataba de un noticiario real. Las redacciones de periódicos, las comisarías de policía y las carreteras de Nueva York y New Jersey quedaron colapsadas en cuestión de hora. Los ataques de pánico, irrupciones en supermercados para lograr coger provisiones fue algo que se vivió esa noche. A pesar de tratarse de un programa semanal basado en adaptaciones de obras literarias, el mismo Wells se había considerado su relato incluso demasiado aburrido para entretener a su público habitual, transformó La Guerra de los Mundos en los 59 minutos de radios más famosos de la historia de las telecomunicaciones. Sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson? Yes, Mr. Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing? Possibly the unequal cooling of its surface. I say, do you still think it's a meteor, Professor? I don't know what to think. The metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth, and you can see its cylindrical Just a minute. shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's calling someone or something. I can see turning out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost... Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body. Now it's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black, and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips. It seems to quiver and pulsate, and the monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you, please? I'll be right back in a minute. La antesala del instante en el que millones de personas comenzaron a juzgar la poca inocencia con la que podía ser utilizado este medio. No en vano, algunas teorías hablan de la exageración del suceso por parte de los periódicos para tratar de romper la confianza en la rigurosidad de este medio de comunicación. Considerado por expertos como la semilla de la que han germinado las actuales fake news, la histeria colectiva catapultó a la cima del poder de la opinión pública a los medios de comunicación de masas tras este suceso. Sin embargo, estudios posteriores colocan la responsabilidad real del relato que han llegado hasta nuestros días sobre los periódicos, desmintiendo que sucediera algo así a raíz de aquel programa de radio. Pero, ¿por qué motivo entendemos que exagerarían los periódicos este suceso? En tiempos de la depresión, la radio había acaparado gran parte de los ingresos publicitarios de la prensa. Desacreditar la rigurosidad periodística y la veracidad de la radio sería para los periódicos del momento la oportunidad perfecta para colocarse al frente como fuente de noticias.
Ahora, un capítulo igual de importante en el desarrollo de las radios es el papel fundamental que jugaron o que desempeñó la radio durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la inmediatez a la hora de transmitir informaciones lo que hizo que la radio jugara un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, ahora la gente podía seguir el desarrollo del conflicto casi en tiempo real. Esto también tenía una parte negativa, porque podía influir en el estado de ánimo de la población. Tanto nazis como aliados emitían mensajes de propaganda para contar su versión de la guerra y confundir al enemigo, o bien para dar ánimos a la población. En los años bélicos, las radios alemanas podían retransmitir a través de ondas muy fuertes a distintos sitios de Europa. Así, aprovechando esto, se transmitían duros ataques a las tropas aliadas. Ello ha sido denominado como la guerra psicológica. Hitler tenía muy claro que sus ideas no tendrían éxito a no ser que éstas también fueran las ideas de los demás. Así, cuanto más grande fuera el número de personas que pensaran igual a él, más fuerza tendría. El movimiento hitleriano se apoyaba en los grandes grupos burgueses. Los intereses de estas masas eran bien conocidos por Hitler, quien dejó claro que Alemania tenía la misión de cambiar al mundo. A todo esto se le añadió el crecimiento de unas cuantas corrientes intelectuales reaccionarias. El Führer, pues, aprovechó todas las circunstancias que tenía a su favor y se hizo con el poder absoluto, imponiendo sus ideas a todo el mundo. La radio era uno de sus mejores aliados. Fue un factor clave en la Segunda Guerra Mundial, ya que proporcionaba informaciones que estaban sometidas a censura en la mayoría de países beligerantes. Asimismo, las emisiones extranjeras eran muy buscadas por los habitantes de los países en guerras, sobre todo programas de su misma lengua. Cada estado difundía informaciones en la lengua de sus enemigos, para no solo informarlos, sino echar por tierra la moral de la población. Cuando la mayor parte del continente europeo fue ocupada por los alemanes, escuchar la radio inglesa fue a menudo la primera forma de resistencia. También fue por radio que más tarde se estableció los contactos entre los resistentes y las fuerzas aliadas. De manera que este medio de comunicación desempeñó un papel fundamental en la estrategia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radiodifusión había mostrado superioridad sobre la prensa escrita, la cual estaba más sometida a la censura. Incluso la radio ignoraba fronteras y tomó, al igual que la guerra, dimensiones mundiales. Hasta aquí llegamos con este programa. Espero que haya sido de su agrado y que, al igual que yo he compartido con ustedes esta información y aprendido un poco más de nuestra historia, ustedes también hayan aprovechado este momento y aprendido un poco más. Ahora tienen un par de temas más para sacar en esa conversación interesante con tus amigos, familiares o conocidos. Les recordamos que pueden seguirnos sintonizando a través de Radio Latina y los esperamos en el siguiente capítulo de Un Momento en Historia.